Hola para Argentina, hola para Luis García desde Honduras, desde la Federación de Fútbol de Honduras, con un invitado especial que estará pronto en nuestro país. Luis García. Luis García, para los que no lo conocen, es el kinesiólogo de la selección de Argentina, la selección campeona mundial, y lo tendremos aquí en nuestro país. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde se encuentra un hondureño. Bienvenidos a esta conversación, a este podcast. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Edwin, bueno, saludos a todos los hondureños. La verdad que tengo el placer de poder estar allá en este mes, en el mes de mayo, y estoy muy entusiasmado por la idea, ¿no? ¿Qué sentiste cuando llegó la invitación? ¿Qué sensaciones te llegaron? La emoción, etcétera. Mira, a mi edad yo ya llevo muchos años en el fútbol profesional y me gusta mucho compartir básicamente experiencias. Entonces, la posibilidad de poder ir recorriendo o yendo a lugares que hay encuentros con profesionales que se dedican a lo mismo, realmente es muy emocionante, sobre todo muchos jóvenes que inician la profesión y poder compartir y transmitir experiencia, la verdad que es muy enriquecedor para mí. Yo aprendo mucho en los encuentros con los profesionales, ¿no? Entonces, estoy muy entusiasmado. ¿Cómo se define Luis García personalmente? Luis García persona y Luis García profesional. Mira, es muy difícil separar ambas, ¿no es cierto? Yo me defino básicamente como alguien que ama mucho mi profesión. He tenido la suerte de poder ejercer mi profesión, a la cual abracé hace mucho tiempo, y haber llegado a niveles que la verdad que en un momento eran inimaginables para mí, que son niveles digamos, de competencias de muy alto nivel mundial. Y bueno, y eso ha sido la verdad que para mí una gran suerte. Llevo muchos años en el fútbol profesional, entonces poder hacer lo que a uno ama, lo que a uno le gusta, y haber podido recorrer un camino que inclusive se pudo consagrar en el último mundial, llegando al máximo logro deportivo, la verdad que una persona muy satisfecha y muy contenta del camino recorrido, ¿no? ¿Cuántos años con la AFA, con la Asociación Argentina de Fútbol? Y llevo 18 años, este año cumplo 18 años, desde el año 2006. He participado en 4 mundiales, dos de los cuales llegamos a la final, el Mundial de Brasil y el de Qatar. También participé en el Mundial de Rusia y en el de Sudáfrica, y 6 Copas Américas. Una hemos ganado y hemos llegado muchas veces a la final que no hemos podido ganar, así que llevo muchos años. Previo a eso trabajé en Racing Club de Avellaneda y en Boca Juniors. En Boca Juniors trabajé 12 años. Pertenecer a la selección de Argentina a nivel mundial, para nosotros no es desconocido, tiene mucho significado por lo que representa para el fútbol global. ¿Cómo se siente de ser parte de esa estructura, Luis? Mira, en realidad el problema, o sea, profesionalmente uno tiene que abstraerse de muchas cosas, ¿no es cierto? Cuando uno tiene un jugador profesional, tiene que olvidarse del nombre y apellido, inclusive tiene que olvidarse de las circunstancias en las cuales uno está participando, porque debe enfocarse, ¿no? Entonces, uno lo que más necesita profesionalmente es enfocarse en la resolución de un problema, tratando de abstraerse de todo lo demás. Nosotros llegamos a la final de la Copa del Mundo de Qatar con el técnico teniendo a disposición el 100% de los jugadores. De los 26 jugadores que integraban la plantilla, estaban todos a disposición del técnico para participar en la final. Y eso para nosotros es nuestro mundial. Esa es nuestra competencia, mantener a los jugadores sanos. Entonces estamos muy enfocados, miramos poco el entorno, miramos poco la televisión, poco los diarios, porque si no eso generaría una ansiedad extra que no es bueno para nuestro trabajo, ¿no? Entonces tenemos que resolver el problema tratando de estar enfocado y abstraerse. Después termina la Pero ¿cómo, competencia, sí, cómo te abstraes, Luis? y es un ejercicio, o sea, imagínate que a mí muchas veces
salgo a trabajar al campo de juego con un jugador y tengo 300, 400 periodistas en una Copa del Mundo sacando fotos de mi trabajo, ¿no? Entonces, bueno, y saliendo en un diario, en la televisión, filmando mi trabajo. Bueno, no hay que pensar en eso. Es un ejercicio, inicialmente al principio cuesta, pero después con los años uno se va pudiendo compenetrar en lo que hace independientemente del entorno, ¿no? Eso es muy importante porque ya te digo, hemos resuelto problemas previo a la final de la Copa del Mundo, jugadores que el técnico te pide si están o no están para jugar y son poquitos los días que tenemos para darle una respuesta afirmativa al técnico y estar seguros, ¿no? De que el jugador, más allá de su padecimiento, va a poder competir, por ejemplo, en una final de la Copa del Mundo, que es el máximo rendimiento de la historia de ese jugador, ese partido, ¿no? Y nosotros tenemos poco tiempo, 3, 4 días, 5 días para resolver y darle al técnico la certeza de que ese jugador va a poder competir al más alto nivel. Bueno, ahí estamos enfocados con herramientas tecnológicas, con herramientas, con experiencias. Un poco todo eso es lo que vamos a compartir cuando estemos por allá en Honduras, ¿no? Con los colegas, ¿no? Va a ser muy interesante. Sobre todo eso, porque fíjate, hablar de tecnicismos, hablar de tecnología, de ciencia, ya es un trabajo más particular. Pero esa intimidad que se vive, ¿cómo vives o cómo vive Luis un día común de selección con toda esa gama de estrellas en la selección argentina? Mira, en general se convive casi una concentración en una competencia de estas características. Es un lugar donde uno se va construyendo un clima, ¿no? Un clima de mucha amistad, camaradería, hay juegos, se distienden, se pone música, se va construyendo un clima donde el quehacer diario no, digamos, se hace algo cotidiano, ¿no? Es muy intenso, nosotros trabajamos muchos días, son 40 y pico de días durante una competencia de estas características, donde no hay sábado, domingo, no hay día de descanso y se trabaja de las 8 de la mañana hasta la 1 de la mañana, o sea, son muchas horas de trabajo y se va armando toda una especie de clima de los almuerzos, se arman campeonatos de cartas, se va tratando de ver de cómo distenderse, ¿no es cierto? Entonces se va construyendo un clima general, el cuerpo técnico, los jugadores, el cuerpo médico, los auxiliares, hay mucha gente alrededor. Y bueno, si eso no funciona bien, evidentemente el resultado deportivo no va a ser bueno. Entonces, todos tratamos de colaborar para que ese buen clima cotidiano se transforme en algo lindo de vivir, ¿no? En el día a día, ¿no? Y bueno, y ahí va transcurriendo nuestro trabajo, la toma de decisiones, reuniones, planificación, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Ah, pero, ¿cómo debe ser una relación entre un kinesiólogo, el médico y sobre todo, viniendo de arriba, la dirección técnica, en este caso del señor Scaloni? Mira, fundamentalmente de mucha confianza, fundamentalmente. Los integrantes de una estructura de estas características son profesionales que si están ahí es porque tienen la experiencia para estar a ese nivel. Entonces, el jugador confía en el técnico en el jugador en nosotros, el técnico confía en nosotros. Entonces, básicamente de respeto y de confianza. Cada uno en su lugar, en su parte, tiene que dar lo mejor de sí. Y el otro, el compañero, que será Scaloni, será Leo Messi, pues somos todos compañeros, estamos todos en el mismo lugar para poder dar lo mejor de sí, confía mucho en cada uno de nosotros. Aparte, cuando uno se llega a ese nivel de competencia, ya hubo toda una historia, por ejemplo, toda la historia de eliminatorias, otros torneos, otros campeonatos. Entonces, si uno va construyendo una situación de confianza, el jugador cuando tiene un problema viene y se entrega y no cuestiona nada porque te tiene confianza. El técnico, cuando uno le dice, este jugador va a hacer esto, esto y aquello, y el técnico ya hemos vivido una serie de experiencias previas, también te tiene confianza. Yo creo que la palabra clave es la confianza, ¿no? Dime, Luis, hablando de ya propiamente la especialidad de ustedes, la kinesiología, ¿cómo admiten la ciencia, la tecnología y el conocimiento? ¿Cómo se entrelazan para tener un resultados efectivos? Mira, es una pregunta muy interesante
en el puesto que estamos nosotros, en el lugar que estamos nosotros, tiene algunas dificultades. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos que estar a tope, o sea, tenemos que hacer eh, lo mejor que puede haber en el mundo en ese momento, porque si uno quiere salir campeón mundial, la diferencia son pequeños detalles. Entonces, a nosotros para cada Copa del Mundo es un icono de aprendizaje. Entonces, eso tiene que ver con experiencia. Por ejemplo, yo muchas cosas que aplico en un torneo de estas características no las puedo leer en un libro o en un paper. ¿Por qué? Porque ese paper o ese trabajo científico tiene 10 años o 5 años de atraso. Entonces, yo tengo que estar a la vanguardia, ¿no? Por llamar de alguna manera. Entonces, no solamente leo, me tengo apoyaturas teóricas, llevar del plano científico de laboratorio al plano práctico de una Copa del Mundo es muy difícil porque las circunstancias cambian de lo que puede ser una población donde se haga un trabajo determinado una teatralización dentro de este tipo de torneos. Entonces se mezcla mucho experiencia, administración de la experiencia personal y sustento científico, y la utilización de herramientas tecnológicas que tienen que ser probadas antes de llegar a la Copa del Mundo, que bueno, que no podemos hacer ninguna prueba ahí. Entonces vamos con herramientas muy probadas, entonces estamos todo el tiempo estableciendo aprendizajes a partir de administrar la experiencia, para mantenernos a la vanguardia, pruebas de herramientas que descartamos en su mayoría hasta que encontramos alguna herramienta que realmente nos es de mucha validez y es objetiva, por ejemplo, de medición. Y bueno, el trabajo en equipo, que es clave para administrar esa experiencia, ¿no? Entonces, es bastante difícil, pero es una mezcla de todo lo que vos acabas de decir, ¿no? No todo se puede aprender en un libro a nuestro nivel, porque los libros tienen cierto nivel de atraso temporal, y la experiencia es fundamental, ¿no? Es interesante lo que mencionas, porque aplica para no solamente una competencia mundialista, aplica también para una eliminatoria, aplica para un partido de club, entendería yo así. Todo el tiempo, porque insisto, hay toda una discusión. Ahora, por ejemplo, Argentina va a hacer un congreso de nuestra especialidad donde pone ambas categorías, ¿no? Desde los trabajos científicos y la experiencia como una herramienta que se debe amalgamar, ¿no? La experiencia es algo fundamental, pero también cierto nivel de sustento que tiene que ver. Yo trabajé 12 años en el laboratorio de biomecánica de Boca Juniors, o sea, hice muchísimos trabajos científicos relacionados con el movimiento y la producción de lesiones. Bueno, vamos a charlar bastante también de eso en el curso. Entonces, uno tiene que tener un sustento sobre la base de criterios de verdad en relación a la ciencia fáctica que implica nuestra profesión. Somos una ciencia fáctica, una ciencia de hechos, no una ciencia de elaboración intelectual, sino una ciencia de hechos. Los hechos deben demostrar lo que uno plantea como criterio de verdad. Entonces, eso tiene que sustentar nuestro trabajo, pero la experiencia es lo que va haciendo que uno vaya enriqueciendo sobre la base de la aplicación y del resultado, ¿no? Entonces, experiencia y sustento científico es la clave de ambas cosas, ¿no? Yo quisiera, de alguna manera, insistir en este tema por nuestro país y por nuestro continente, ¿verdad? Comparativamente hablando entre América y Europa, Ujú. salvando países del norte, por ejemplo, países como el de ustedes o Brasil, la utilización de herramientas científicas en el viejo continente nos lleva, creería yo, es algo mejor criterio, Luis, eh, un tiempo considerable en relación a nuestros equipos, a nuestras selecciones. ¿Cómo debemos acercar esas distancias? ¿De qué forma? Mira, esa es una pregunta muy interesante porque nosotros, por nuestra posición en nuestro trabajo, la mayoría de nuestros jugadores juegan en Europa, ¿no? Y yo creo que, y eso también lo hablo mucho en los cursos, nosotros somos países pobres. A mí me amo Latinoamérica. Yo soy latinoamericano. Eh, y no tenemos por qué sentirnos que por cierto nivel de dificultad en los recursos económicos vamos a hacer menos. Primero, el conocimiento teórico está al alcance de todos. Hoy por hoy las herramientas digamos, de intelectuales o de compartir conocimiento está al alcance de la mano por Internet.
Segundo, la posibilidad de que podamos compartir viajando, entonces podemos ir a hacer cursos. Yo voy a dar un curso a su país y me encanta y vamos a compartir experiencia. Y nuestra relación con los fisioterapeutas de otros países, de equipos de altísimo rendimiento, de recursos enormes en términos económicos, no son mejores que nosotros, ¿eh? Todo lo contrario, a veces ese atarse solamente a la posibilidad de una máquina costosa que te resuelva los problemas, hacen que a veces tengan problemas. Nosotros hoy tenemos muchos jugadores jugando en la liga inglesa y la verdad que es un problema para nosotros. Tenemos que viajar permanentemente porque eh, no resuelven las cosas como las deberían resolver. Es un problema, eso lo vamos a hablar mucho. Nosotros tenemos hoy por hoy un colega mío, yo ya viajo cada vez menos, antes viajaba mucho más seguido. Tengo un colega de mi equipo de trabajo que está en Inglaterra ahora, trabajando con dos jugadores nuestros. Es porque el jugador requiere de nuestros servicios, porque nuestros servicios son mejores. No porque usemos la máquina que valga cara, porque no las tenemos y no las necesitamos, sino porque tenemos capacidad intelectual para administrar cierta experiencia que a ellos les cuesta. Entonces, no hay que menospreciarse porque vivamos en países de bajos recursos. Todo lo contrario, la disminución de los recursos nos hace más creativos en muchos aspectos y nuestra profesión, como toda la profesión médica, es artesanal. Es artesanal. Lo que tengo que tener es la capacidad de administrar las herramientas para transformar ese proceso artesanal, que es la readaptación, con buenos criterios intelectuales propios que están en mí, no en lo que yo pueda comprar como equipo, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas, porque eso debiese ayudarnos a acercar distancias. Pero ¿cómo hace Luis? Y aquí sí voy a hablar de los jugadores. ¿Cómo hace Luis con esa gama de estrellas que vienen de Europa, acostumbrado a las atenciones no solo de personas, sino de aplicación de la ciencia más moderna, si se quiere? ¿Cómo hace el día a día Luis García para acercar esa distancia, partiendo de la confianza que hay de los jugadores contigo? Mira, lo primero que nos va construyendo es digamos, una historia, ¿no? O sea, los jugadores llegan a la selección sabiendo, conociéndome de antemano por lo que dicen otros jugadores, primera cuestión. Y tiene que ver como cualquier consulta médica. Vos vas a un profesional porque tenés un problema, y si ese profesional te resuelve el problema, empezás a confiar en él. Simple. Ahora, si ese profesional no te resuelve el problema, difícilmente vayas a confiar en él. Entonces, la confianza se construye sobre la base de resolver problemas. Entonces, digamos que estamos bien en eso. Por eso te decía que nuestro mundial fue que el técnico tuviese a disposición a los 26 jugadores en la final de la Copa del Mundo de Qatar. Y en la Copa del Mundo de Brasil, también en la final contra Alemania, el técnico tuvo a los 23 jugadores a disposición. Esa es nuestra. Entonces, si el jugador viene con un problema sabiendo que vos se lo vas a poder resolver, no importa qué herramientas uses ni qué tecnología uses. Acá se trata de resolver o no resolver, independientemente de lo que uses. El paciente es el que decide. Y por suerte nos ha tocado la posibilidad de resolver la mayoría de los problemas, como te digo, con el resultado de que casi todos los jugadores estuvieron en la final disponible para el técnico, y eso es un aval fuerte, ¿no? Entonces, como todo, vos vas a un profesional por una consulta, por cualquier problema médico, y si el profesional te lo resuelve, listo, confías en esa persona. ¿No te parece, Edwin? Pienso que sí, partimos de ahí, con esa experiencia que hemos tenido con la selección de Honduras en mundiales de esta categoría, pero debemos crecer, debemos Ujú. ir dando pasos importantes. Hoy día, en el presente, Luis, y tú con la experiencia de trabajar con jugadores de alto nivel, de alta exigencia, campeones mundiales en diversas categorías, ¿qué recomendaciones le puedes dar ahora mismo ya para ir cerrando nuestro último bloque a nuestros kinesiólogos, a nuestros fisioterapeutas, como un avance, digamos, de lo que va a ser Entonces, tu conferencia? mira, el primer consejo que le doy es que compartamos, ¿no? Para eso voy a Honduras, para compartir, ¿no? Porque el crecimiento tiene que ser un crecimiento colectivo, o sea, a enriquecernos a partir del intercambio de experiencias, ¿no es cierto? Primer punto, ¿no?
Y a partir de, y segundo punto, bueno, primeramente hay que estudiar, hay que tener un sustento científico, hay que leer mucho, pero a partir de ahí compartir en ámbitos profesionales para que la profesión crezca a nivel general. Nosotros en el primer mundial que yo asistí, que fue Sudáfrica en 2010, éramos 2 fisioterapeutas. En Brasil éramos 3 fisioterapeutas. En Rusia éramos 4 fisioterapeutas y en Qatar éramos 5 fisioterapeutas. Fuimos creciendo en el nivel de importancia, ¿no? Y bueno, yo creo que hagan cursos, fórmense, compartan con otros colegas en ámbitos de ateneos. Esa es la forma de ir creciendo y desarrollándose, porque la forma de compartir, administrar la experiencia es lo más importante que tiene un profesional. Me has dado un tema interesante, hablando de nuestro país, lógicamente. Entendería, de acuerdo a lo que me dices, que han ido creciendo en cantidad, en número, pero también es una situación de calidad, de cualidad y de cantidad. Hoy día ¿Sí? un equipo no puede depender de un fisioterapeuta o de un kinesiólogo, sino de un colectivo para superar cualquier dificultad. Así es, tal Y otra cual. de las cosas, Una de las cosas que hacemos nosotros es tratar de mantener sano al jugador y por ende los jugadores casi te atienden diariamente con nosotros, eh, resolviendo el pequeño problema. Por eso necesitamos 5, porque uno está trabajando permanentemente, estamos los 5 trabajando permanentemente, tratando de mantener sano al jugador durante la competencia. No, no es que vamos a atender el problema, vamos a tratar de evitar que el problema aparezca, atendiéndolo antes de que el problema surja, ¿no? pero no podemos dejar de hablar de una selección mundialista. ¿Qué significa trabajar con un Lionel Messi, un Lautaro, un Tagliafico, un Rodrigo de Paul, un Leandro, un McAllister? No es tarea fácil, Luis. Mira, no estaría fácil, pero tampoco estaría difícil. ¿Qué quiere decir con esto? Los profesionales, cuanto más profesionales son, más caso te hacen, ¿no? ¿Qué quiere decir? Eh, yo he trabajado durante muchos años en fútbol profesional y a veces me ha tocado trabajar con futbolistas de categorías inferiores, de categorías de fútbol de la liga local, no de la primera, sino de la segunda división. Cuanto más profesional es el jugador, más fácil es atenderlo. Porque vos, ese jugador, decís, ponete hielo cada 3 horas, durante 15 minutos, todo el día, y el jugador se va a poner hielo cada 3 horas, 15 minutos durante todo el día. Cuanto menos profesionales son, vos le decís eso y seguramente no lo va a hacer o lo va a hacer a medias. Entonces, el jugador profesional, vos le decís a las 3 de la tarde venir al consultorio que te tengo que hacer tal y tal cosa, el jugador está 3 menos 5 ahí parado y está ahí y yo creo que el jugador profesional, cuanto más profesional es, más fácil de atender es. ¿Y qué me dices de Messi? Habla, Bueno, separando lo profesional, porque se reconoce en él el profesionalismo. Bueno, a ver, a Leo futbolista lo conoce todo el mundo, Leo persona bastante también, yo creo que es tan bueno en la cancha como fuera de la cancha, como ser humano, ¿no? Esa es la característica de Leo. Leo es una persona que fuera del campo de juego como persona es extraordinario. Y muchas veces le hablan, dicen que parece un extraterrestre, ¿no? Y yo digo todo lo contrario, en realidad es tan bueno que es muy humano, ¿no? Entonces eso lo hace mejor todavía, ¿no? No es una persona, digamos, que tenga gustos exóticos, ni cosas extrañas, ni es una persona totalmente normal y eso lo hace mejor todavía persona, ¿no? Con el equipo de kinesiólogos, ¿cuál es el trato con ellos? Particularmente con Leo, con figuras como las que te he mencionado, de manera específica, de manera especial, el trato es igual, no es igual. Es exactamente igual. Ahí no hay categorías, ¿no? Desde el jugador. Todos los jugadores son exactamente iguales, todos los jugadores lo tienen exactamente igual. El jugador por ahí, si hay un lindo ámbito en el consultorio médico, vienen a tomar, nosotros en Argentina tomamos mate, entonces vienen a tomar mate, se conversa. Hay jugadores que por ahí tienen algún inconveniente, entonces íntimamente se charla, se le da consejos. Yo ya soy una persona grande, la mayoría de los jugadores pueden ser mis hijos, y allá a muchos lo he tenido hace muchos años, a Leo yo hace 18 años que lo atiendo.
Entonces lo he visto crecer desde adolescente hasta su noviazgo, su matrimonio, sus hijos, tener hijos. Entonces uno ya los quiere como casi hijos a los jugadores, no en mi caso, ¿no? Y entonces, Nosotros tenemos esa experiencia a nivel de selecciones. Varios de ellos, hablando de ujú. kinesiólogos, han tenido experiencia con jugadores en selecciones menores hasta llegar al proceso de selección mayor. En el de ustedes, en el caso tuyo, um, ¿cuál ha sido la evolución de estos jugadores que llegaron al top? Bueno, se han ido transformando en hombres, ¿no? Y eso le da una maduración en cuanto al crecimiento, no solamente deportivo, sino también el crecimiento personal. La seriedad o la forma de tomar las cosas. No es fácil ser jugador de fútbol en un ambiente hiperprofesional donde hay un periodismo muy crítico y muchas veces tienen que tomar con cierta calma ciertas cuestiones de críticas, de situaciones. Hay una familia de por medio que también lo está mirando y está recibiendo informaciones extras. Entonces el jugador va madurando, ¿no? Va madurando. Yo creo que Argentina ha llegado a este nivel de maduración después de tantos años, gracias a también la maduración de sus líderes, ¿no? Líderes deportivos me refiero, ¿no? Entonces, esa maduración ha hecho que también impactara en el resultado deportivo, porque el resultado deportivo no puede ser independiente de una conjunción humana, ¿no? Tanto desde el carácter, desde la maduración personal de cada uno de los integrantes, como de el colectivo amistoso y que tiene que haber en un gran equipo de trabajo, ¿no? Salvando la modestia, Luis, ¿qué se siente ser un campeón mundialista? Un kinesiólogo, un fisio campeón mundialista. Mira, personalmente mi vida no cambió en nada. Sigo siempre igual. A mí me gustan, lo comparto con mis amigos, me gusta ir a pescar, me gusta compartir momentos con mi familia, mis hijos. Ah, ¿En qué cambió a veces? En que por ahí uno habla y a uno lo que dice pareciera que tuviera más importancia, ¿no? Que antes. Pero es lo mismo en realidad, ¿no? Mi vida personal no cambió en nada, ¿no? Realmente no. Eh, Siempre, bueno, fue una gran alegría, obviamente, pero personalmente mi vida sigue exactamente igual. No, no, no sé, no puedo decir que haya cambiado en algo, ¿no? Antes y después del Pero sí, Mundial. Luis, sirve mucho. Conocí a tu técnico en Estados Unidos y me pareció como persona una gran persona, Scaloni. Me parece que se parte de ahí también que el resto del cuerpo técnico sigue esa misma modalidad, ese mismo estilo de persona y de formación de equipo. Sí, todo el cuerpo técnico tiene un estilo bastante similar a todo el resto del equipo técnico, ¿no? O sea, un estilo, llamamos en Argentina un estilo campechano, relajado, pero serio a la hora de trabajar, muy preciso a la hora de establecer normativas, o sea, el que manda es el que manda, pero el que manda lo manda relajadamente, con estilo campechano, con cierto nivel de consejo, no perder de vista la condición humana, que el otro es un compañero que se puede equivocar y podemos darle consejos, y que cuando el compañero te da un consejo a vos, que uno también se está equivocando, hay que tomarlo bien porque, bueno, me está ayudando. Entonces hay una muy linda historia humana ahí detrás de todo, ¿no? Y el cuerpo técnico es genial en ese aspecto, ¿no? Son toda gente del interior de la Argentina, nacida en pueblos, y eso se transmite en algo mucho más afectivo, ¿no? Es muy Qué bueno eso. bonito, qué Ujú. bonito, Luis. Hay muchas cosas que me gustaría hablar, pero que esas son historias que les contarás al plantel de kinesiólogos que se están inscribiendo para esta charla que seguramente será de mucho provecho para ellos y para nosotros. Me da gusto conocerte, espero escuchar la mano cuando arribes a nuestro país y compartas con los catrachos. Bueno, la verdad que estoy muy entusiasmado. Como te digo, creo que la base del crecimiento es compartir, así que yo voy a aprender mucho también de los colegas hondureños y bueno, y estoy muy entusiasmado en el momento de estrecharte la mano, Edwin, estar ahí con ustedes.
es muy cálido a Latinoamérica. A mí me encanta porque tenemos esa cosa bueno, de enseguida somos gente que nos abrimos, ¿no? A mí me toca viajar mucho, estar en relaciones con cuerpos técnicos, cuerpos médicos de la Roma, del Inter, de PSG, y no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Hay un salto, hay una especie de escalón ahí que en el caso nuestro, somos sudaca, ¿no? Entonces, digo, bueno, listo, quédate con la que vos creas, pero los campeones del mundo somos nosotros. Entonces me gusta mucho compartir con gente, con gente amiga de nuestra región. Con los brazos abiertos te esperamos aquí en Honduras pronto y seguro que disfrutaremos de tus comparecencias, de tu tiempo con los especialistas en la kinesiología. Luis, mucho gusto, un abrazo a la distancia, que Dios te bendiga. Un abrazo muy grande de acá y nos vemos en Honduras.